Amén. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice: el que no provee, y este va a ser versículos bases para lo que vamos a estar hablando todos estos días. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Lo puede leer usted? Léalo 2:3, ¿cómo dice? Oremos juntos. Jesús, gracias por la oportunidad que tú nos has dado, por el privilegio que tú nos has dado, por este momento hermoso que tú nos permites de estar en tu presencia maravillosa, con palabras en mi boca y pensamientos en mi mente, para compartir este consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, gloria al Señor. Creo que todos estamos de acuerdo y coincidimos que para nosotros la mayor riqueza después de Dios es la familia. El tesoro más grande que nosotros podemos tener es la familia. Hace un tiempo atrás, en una temporada que estábamos con una crisis financiera, salieron a hacer unas encuestas en las calles de la ciudad, y el entrevistador o las personas que estaban preguntando en medio de esa crisis, habían personas que habían perdido trabajos, habían perdido negocios, habían perdido empresas, habían perdido las casas, algunos habían perdido los carros, habían perdido muchas cosas. Pero la pregunta era muy sencilla: ¿qué es para usted lo más importante? ¿Qué es lo más importante para usted? Y les preguntaban y ellos compartían: mire, hemos perdido varias cosas y todo eso. Pero ante la pregunta ¿qué es lo más importante?, sin excepción, el 100% de personas, ellos decían: para nosotros lo más importante es la familia. Quizás hemos perdido trabajo, hemos perdido casas, hemos perdido dinero, hemos perdido muchas cosas. Pero dice, en todo caso nos sentimos tranquilos porque tenemos todavía la familia. Ahora, ¿por qué nosotros podemos considerar esto? Porque en verdad lo que se queda hasta el final, después de Dios, solamente es la familia. Por eso no importa la crisis más dolorosa que estemos nosotros pasando, si tenemos a Dios y si tenemos a nuestra familia, estamos bendecidos, estamos enriquecidos. Voy a decirlo de nuevo: si tenemos a Dios y tenemos la familia, estamos bendecidos y estamos enriquecidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuántos su familia es su mayor riqueza? Tenemos mucha bendición. Es la mayor riqueza que tenemos. Quizás no tenemos muchas otras cosas, pero si tenemos la familia, estamos más que bien. Si está al lado de un familiar, dele la mano, dígale: tú eres mi riqueza, dígale por favor. Pero dígale como que en verdad es riqueza, no como que son centavos que tiene al lado. ¿Sí? Y ahora, dentro de este concepto de la familia, ¿cuál es el consejo? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos sugiere? ¿Cómo debemos proceder nosotros en la familia? ¿Qué tengo que hacer dentro de mi familia? Hay varias cosas que quiero compartir. Lo primero, Salmo 127, del 1 en adelante. Salmo 127, del 1 en adelante dice: si el Señor no edifica la casa, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Versículo 2. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Lo primero que debemos recordar es que es riqueza, nuestra familia es riqueza, cuando Dios es el centro. Nuestra familia es una riqueza y una verdadera riqueza cuando Dios es el centro. Solo, hermano, la presencia del Señor en el centro del hogar hace que el hogar tenga una riqueza incalculable. Hermano, todo lo demás puede ser pasajero. Y sucede eso, ¿por qué? Porque no importa cuán unida puede ser la familia, no importa cuánto nos llevemos, no importa cuán cercanos seamos, déjeme darle la noticia: algún día nos vamos a separar. Algún momento nos vamos a separar. Y quizás no estoy hablando solamente por el tema de un divorcio, que sería una de las cosas más desagradables, pero nos vamos a separar por temas de distancia.
Quizás por temas de la vejez, estos días, por ejemplo, en el tema de la distancia, estamos nosotros distantes de nuestro hijo. Él está estudiando en otro lugar y estamos distantes y estamos separados. Quizás por temas de estudio, de trabajo, algunos de ustedes han dejado a las familias suyas y están distantes, están separados. Y quizás finalmente podemos pensar por temas de la muerte. ¿Sí sabía que vamos a morir todos? Este tema no nos gusta, pero tengo que avisarles. Algún día nos vamos a morir todos, y por más que nosotros amemos a nuestros seres queridos, nos vamos a separar. Pero ¿sabe? Hay un detalle muy especial. Cuando la familia de sangre, la familia nuestra de sangre, es más que familia de sangre y es una familia de la fe. Somos familias en la fe. Eso es lindo, ¿por qué? Porque si nos distanciamos quizás por la muerte, hermanos, nosotros sabemos que si morimos es una separación temporal. ¿Por qué razón? Porque cuando llegue el momento de nosotros ir a la presencia de Dios, dice la Biblia que nosotros vamos a ir al cielo y nos vamos a encontrar con aquellos que se adelantaron, pero que han sido familias de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, tengo la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, pero mis abuelos hace algunos años ya murieron. Ya no están mis abuelos con nosotros. Y a veces en temporadas, en momentos, cuando vienen recuerdos, yo recuerdo de mis abuelos y viene la nostalgia, viene la tristeza, viene ese vacío de personas que son queridos, son especiales, son seres muy amados. Pero ahora no están con nosotros. Y nada más queda el recuerdo y todo eso. Y muchas veces uno puede estar pensando, ¿cuándo los volveré a ver? Yo le puedo asegurar en esta hora, y eso me da un poco de tranquilidad, de que mis 3 abuelos que ya no están, que son muy queridos para nosotros, pero ellos eran más que familia de sangre, eran familias de la fe. Y por lo tanto yo sé que cuando llegue el momento me voy a volver a encontrar nuevamente con mis abuelos. Les voy a volver a dar un abrazo, les voy a poder dar un beso de nuevo. Voy a poder recibir las caricias de mi abuela que tanta falta me hacen quizás hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos, más que ser familia de sangre, fueron familia de la fe. ¿Por qué? Porque Dios estuvo en el centro de esa familia. Es por medio del Señor que nosotros podemos mantener la familia sólida y fuerte. Es por medio del Señor. ¿Sabía que hay momentos que uno ya quiere despecharse y quiere largarse lejos dejando esa familia? Yo sé que a ustedes no les ha pasado, gracias a Dios, son almas de Dios ustedes, pero a veces a mí me ha pasado, estoy cansado, hermana Dalis, ya hasta aquí llegué, no quiero, ya no aguanto más, y voy a ir lejos. Pero me acuerdo que el Señor es el que nos fortalece. El Señor es el que nos conforta, el Señor es el que nos consuela, el Señor es el que nos anima. Por lo tanto, mi familia tiene valor y riqueza porque Dios está en el centro de nuestra familia. Que nos falte todo menos el Señor en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 3 dice, mire, los hijos, Salmo 127:3, los hijos, léalo por favor, son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Hermano, debe dejar de pensar usted que los hijos son un castigo. Diosito me ha castigado con mis hijos. No es así. La Biblia dice todo lo contrario. Dice, los hijos son una herencia del Señor. Lo voy a leer una segunda vez. Dice la Biblia, los hijos son una herencia del Señor. Lo voy a leer una tercera vez. Dice la Biblia, los hijos son una herencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos padres? Yo no sé, parece que no están convencidos de ustedes. Aquí no escuché ni un solo amén. ¿Cuántos son una herencia del Señor sus hijos? Para mí son un regalo, hermano. Los hijos son algo maravilloso y muchas parejas incluso que por haber razón no han podido tener un hijo, tratan de acercarse a un sobrino, tratan de acercarse a algún familiar o a alguna persona. Y en el último de los casos, hasta muchos que no han podido tener un hijo, tienen a su hijo, perrihijo, que le llaman ahora. ¿Sí saben lo que es un perrihijo? Tienen un perrito y es tan querido como si fuese un hijo. ¿Por qué? Porque, hermano, los hijos son algo especial. Y algo que me llama la atención es que los hijos nos ayudan. Porque es un regalo de Dios. Porque ellos nos ayudan a ser mejores a nosotros.
Nos ayudan a mejorar, nos ayudan a ser personas más generosas, más pacientes, más tolerantes. Oh, hermano, le puedo asegurar que, no sé, pero tener los hijos para mí me cambió. Cuando tuvimos nuestro primer hijo, eso a mí me cambió. Porque, hermano, cuando era joven, bueno, joven soy todavía, pero cuando estaba soltero, era muy inquieto, era muy arriesgado, hacía cosas muy arriesgadas. Nunca me olvido que nosotros estábamos en el Valle de Tumbaco y ahí vivíamos y mi papá tenía una moto y mi papá a veces me decía, hijo, tenía 16, 17 años, llévale a tu mamá y a tus hermanas al culto. Ya, papi, no hay problema. Hermano, y que nosotros en plena bajada y la moto agarraba viada, yo estaba manejando y le decía, mira mami. Y mi mamá que iba atrás, hijo, agarra el timón, nos vamos a matar, no seas loco, dice, nos vas a hacer morir, mira, estás con tus hermanas. Y yo muerto de risa, no pasa nada, mami, no pasa. Y agarraba el timón y seguía de nuevo. Y mi mamá se calmaba, le volvía el espíritu al corazón y al cuerpo y todo. Y se calmaba y le decía, mami, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, mira, mami. Así era yo. Pero el día que nació mi hijo, algo cambió dentro de mi corazón. Una transformación sucedió. ¿Qué pasó? Hermano, yo no podía ser arriesgado, no podía estar hecho el loco. Algo cambió dentro de mí. ¿Por qué? Porque sabía que en casa alguien me esperaba, alguien dependía de mí, alguien necesitaba comer y yo era el que estaba para proveer. ¿Sabe que los hijos le hacen a uno una mejor persona? Nos ayudan a madurar, nos hacen ser generosos, nos hacen ser más prudentes y sabios. ¿Cómo puedo decir que un hijo es una maldición y un castigo? No importa cuán difícil sea su hijo, nunca lo considere como un castigo, porque dice la Biblia, son una herencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por la vida de sus hijos? Hermano, yo estoy agradecido con la vida de mis hijos, porque no son un castigo, son un regalo del Señor. El versículo 4 dice, como flechas en las manos del guerrero. Léalo por favor conmigo. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. El guerrero en tiempos pasados, ellos no tenían pistolas, ni metralletas, ni bazucas, ni fusiles. Ellos tenían los arcos, ellos tenían las flechas. Y el guerrero, mire, regáleme su atención, el guerrero lo que hacía es, según la cantidad a donde quería que llegue, él levantaba el arco, templaba la cuerda y tiraba la flecha. La flecha estaba determinada a llegar a donde el guerrero apuntase. Entiéndame esto por favor, porque esto es muy importante. La flecha no volaba por su propia cuenta. La flecha estaba determinada por las manos del guerrero. Quería que vaya más lejos, el guerrero alzaba más y templaba más. Quería que venga más acá o esté más cerca, el guerrero lo hacía. Es decir, hermano, los hijos nuestros no están determinados su futuro por ellos o por las circunstancias. Está determinado por nosotros los padres. Y usted y yo necesitamos, hermano, ser los guerreros, papá y mamá, ser los guerreros, y debemos levantar el arco y debemos apuntar lejos a nuestros hijos. Ellos harán cosas mayores que nosotros. Lo voy a decir una segunda vez, Dios mío, no sé si me estoy haciendo entender. Ellos harán cosas mayores que nosotros. Ellos llegarán más lejos que nosotros. Ellos conseguirán mayores cosas que nosotros. ¿Por qué? Porque yo estoy levantando el arco bien lejos. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Yo estoy levantando el arco bien lejos y estoy apuntando lo más lejos posible. Gracias a Dios en muchos aspectos. Mi padre es una gran bendición, pero en muchos aspectos creo que le he logrado superar. ¿Por qué razón? No porque soy chévere, sino porque tuve un padre que él me apuntó bien alto. Mi papá siempre me decía las palabras que él siempre me decía: hijo, nosotros seremos cabeza y no cola.
Estaremos arriba y nunca abajo. Prestarás a las naciones y no pedirás prestado. Hijo, tú y yo somos hijos de Dios. Hijo, tú eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Y sabe cuándo me lo decía? Cuando andábamos en crisis, sin dinero, necesitados, con problemas. Y mi papá no estaba diciendo, ay, la vida qué dura que es, qué desgracia, encima tengo hijos que mantener. No. Él decía, hijo, las cosas están difíciles quizás, pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Vamos a lograr cosas grandes. Hijo, tú vas a llegar lejos. Y mi papá era el guerrero y me levantaba el arco y la flecha y me ha lanzado, hermano. Al día de hoy, gracias a Dios, he logrado mayores cosas quizás en muchos aspectos que mi papá, porque él fue un guerrero que levantó alto la flecha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi papá siempre nos comparte el testimonio. Alguna vez alguien se acercó a mi papá, quizás con buenas intenciones, pero un mal consejo. A veces usted necesita escuchar consejos que tienen buenas intenciones, pero no son correctos. Y le llegó a mi papá y le dijo, mira, hermano Rubén, ya estaba mi papá en etapa de casarse y de todo eso, y le dijo, mira, hermano Rubén, usted consígase una muchacha que sea cristiana, no importa si es tuertita, si es cojita, si es cieguita, si es feíta, lo importante es que sea cristiana. Mi papá escuchó el consejo, dijo, eso no me conviene. ¿Cómo va a conseguir una tuertita, una patojita, lo que sea? No estamos denigrando, nada más el concepto de lo que mi papá miró. Dijo, no, si yo me caso me voy a casar con una mujer blanca, dijo mi papá. Y si yo me caso me voy a casar con una mujer de ojos verdes. Y por ahí mal parqueada apareció mi mamá y hasta ahí llegó. Yo aprendí ese concepto de mi papá. Mi papá dijo, bueno, una blanquita, unos ojos verdes. Y yo dije, Señor, si yo me caso, me voy a casar con alguien de otro país. Gloria a Dios. Bueno, la fe me alcanzó hasta Colombia, pero algo es algo, gloria a Dios. Y ahí la llevamos y ese fue pero yo les he levantado el arco y levantado la flecha con mis hijos. He dicho, hijos, ustedes se van a casar con americanas, se van a casar con europeas. Hermano, hay que ir arreglando la raza, ¿sí o no? No se va a casar con alguien peor que uno, no. ¿Por qué razón? Porque está en mis manos el poner y levantar el arco, poner en alto a mis hijos. Hermano, jamás le digas a tu hijo que no puedes. Le digo de nuevo, jamás le digas a tu hijo que no puedes. No lo vas a lograr. Dígale, mi hijo, lo vas a conseguir, lo vas a lograr, te vas a conseguir tus sueños. ¿Por qué? Porque yo soy el guerrero y estoy levantando lo más alto posible ese arco para que mis hijos vuelen lejos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, hermano, yo jamás hubiese imaginado, y les soy honesto, jamás hubiese imaginado cuáles eran nuestros sueños quizás en nuestro tiempo. Salir a la ciudad ya era un sueño. Ustedes son pelicones, yo sé que no entienden lo que estoy hablando. Pero para mí, ya salir a la ciudad, del campo a la ciudad, ya para mí era un logro. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Pero hermano, a mis hijos, y hoy nomás uno de mis hijos estaba mencionando, papá dice, tengo que hacer ciertas cosas, me voy a México. Gloria a Dios, digo, aleluya. ¿Por qué razón? Porque ha tenido padres que están levantando el arco. Hermano, y hay que estirar lo más lejos posible. Yo no pude, pero ellos lo van a poder. Quizás yo no estudié una buena carrera, mis hijos van a ser profesionales. Quizás yo no tengo todos los recursos resueltos, mis hijos van a ser empresarios, van a ser vendedores. Alguien dígame amén. Estoy predicándole al futuro de sus hijos, al futuro de su familia. Usted necesita tener claro en su concepto que usted es el guerrero. Diga conmigo, yo soy el guerrero. A los solteros están diciendo, ese mensaje no es para mí. Algún día te vas a casar. Siempre digo, uno no puede ser feliz toda la vida. Algún día se tendrá que casar. ¿Sí o no? Y cuando te cases, no te olvides que tú eres el guerrero. Diga conmigo, yo soy el guerrero. Y luego el versículo 5 dice, dichosos los que llenan. Léalo por favor. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, cuando no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Lo que está diciendo es, dichosos los que tienen muchos hijos. En estos tiempos, un chulla hijito, hermano, se tiene, con las justas. Hermano, el tiempo, hermano José, por ejemplo, ¿cuántos, hermano? No había ni tele, gloria a Dios. Hoy hasta celulares, 12 tienen.
12, mire, imagínense. Los reconoce. Bueno, ese es otro tema, ya ahorita lo vamos a reprender. Pero la Biblia dice, dichosos los que llenan su aljaba. Dichosos, hermano, y esto quiero ponerle en su corazón. Dichosos los que llenan su aljaba con esa clase de flecha. No serán avergonzados por sus enemigos. No trate hoy de que su hijo le entienda. Hay cosas que no se entiende hasta que pasemos por el mismo camino. Y los hijos no nos van a entender en muchas cosas. Y eso muchas veces nos lleva a nosotros los padres a no querer seguir invirtiendo en ellos. Ni gracias dice. La mamá se levanta madrugada, está enferma y todo, y se levanta temprano a mandar a esos hijos que tiene. Y ni gracias dice. Y hay mamás y hay papás que están molestos, frustrados. Yo no voy a hacer más por ellos. Ya no voy a invertir porque son malagradecidos. Querido papá, quiero decirle esto en su corazón. Nuestros hijos nuestra familia son nuestra mejor inversión. Quizás hoy no entienda, quizás hoy no te valore, pero quiero asegurarle que invertir en ellos es lo mejor. Invertir en los sueños de sus hijos. Invierte en ellos, porque no sabe, hermano, algún día usted va a ser el que va a necesitar. Sí sabía que la vida está continuando, ¿verdad? Hoy quizás son pequeñitos, a uno que más lo que les hace molestar, y que los adolescentes sobre todo que ya ni siquiera hablan, puro monosílabos. Aquí los adolescentes de aquí no, gracias a Dios, esos son una bendición. Gracias, Edel, por tu amén sospechoso. Y a veces uno está, hermano, cuando el papá a uno le castiga, ¿cuántos decían, papá, dame 2 por si acaso, 2 más por si acaso? ¿Cuántos han dicho eso? A nadie le gusta que lo disciplinen. A nadie le gusta que le corrijan. A nadie le gusta que le enseñe las cosas, hermano. Pero aunque no lo agradezcan hoy, sígalo haciendo, siga apoyando, siga invirtiendo en sus hijos. ¿Por qué? Porque es la mejor inversión. Un día uno de mis hijos dijo, papá, quiero hacerme futbolista. Porque ellos miran nada más el éxito, miran a Messi, miran a Cristiano, y son famosos, tienen mucho dinero, y ellos piensan que es de la noche a la mañana y así de fácil. Papá, quiero hacerme futbolista porque ese es el camino para ser exitoso. Hermano, nosotros sabíamos que ese no era el camino, que Dios no les había dado esos propósitos. Pero dijimos, no queremos que tampoco nuestro hijo después nos esté diciendo que no me apoya. Vamos a apoyarle, compramos sus indumentarias, los pupos, le compramos un uniforme, le matriculamos en la academia. Ese año nuestro hijo quedó campeón. Fue la primera vez que ese equipo quedó campeón de toda esa región. Y estaba progresando y siguiendo adelante. Yo iba a apoyarle, estaba con él, íbamos a los partidos, le llevamos a los entrenamientos, pero nosotros sabíamos que ese no era el camino. Pero a pesar de eso, seguíamos apoyando sus sueños. Seguíamos invirtiendo en ellos, seguíamos pagando las cuotas mensuales. ¿Por qué razón? Porque invertir en la familia es la mejor inversión que uno puede hacer. Y yo le decía, estamos envejeciendo. Y algún día seremos los viejos nosotros, los que necesitemos de nuestros hijos. Y hay muchos, lastimosamente, que la única forma como están invirtiendo ahora son maltratos, son golpes, son abusos, son cosas negativas, son palabras negativas. No se olvide que el mundo da vueltas. Pastor, me está amenazando. No, le estoy haciendo caer a la realidad. El mundo da vueltas. Lo voy a decir de nuevo. La vida da vueltas, hermano, y hoy es usted el fuerte, usted el grande, usted es el que toma las órdenes, el que impone las órdenes, pero hermano, algún día no va a poder ni siquiera caminar por cuenta propia. La Biblia dice eso. O te llevarán a lugares donde no quieras ir y harás cosas que no quieras hacer, le dijeron al apóstol. Y si usted no ha sembrado, si no ha invertido en sus hijos, dígame qué espera cosechar de ellos. Por eso el día de hoy es nuestro tiempo.
Aprenda a respetar, a amar, a cuidar, a dar aprecio, cariño, a apoyar los sueños de sus hijos. Hermano, a veces nos va a costar a nosotros quizás dejar de ponernos un par de zapatos nuevos, no importa, pero apoye a la vida de sus hijos, a los sueños de sus hijos. No son una locura. Apóyelos, apóyelos, apóyelos. Nuestros hijos dicen: papá, ya no quiero ser futbolista, voy a hacerme ahora youtuber. Ay, Dios mío, uno tiene que... ¿Se han dado cuenta, papás, que los hijos andan cambiando cada rato? Papá, youtuber. Ay, está bien. ¿Qué necesitas, mijo? Una cámara, tenga la cámara. ¿Qué más? Una computadora, téngala. ¿Qué más? ¿Por qué razón? Porque yo quiero invertir en la vida de mis hijos, de mi familia. Es la mejor inversión. Porque dice la Biblia: no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. ¿Qué significa? En el tiempo que se escribió esto, para el contexto que se escribió, los problemas se arreglaban en las puertas de las ciudades. Y allí eran como los tribunales donde se arreglaban las cosas. Y a veces habían personas que no tenían nadie quien los defienda. Ni un hijo. Un perrijo tenían. Jalado el perrijo ahí, que lo defiende ese perrijo, no hacía nada. Pero los que tenían 12 hijos, 15 hijos, aleluya, iban todos rodeándole al viejo. Y todos ponían montoneros, ¿sí o no? Cuando uno está bastante, uno se vuelve un montonero. Y se ponían alrededor del papá y le querían acusar. A ver, disculpe, todos los 11, los 15 ahí alrededor. Dice la Biblia: no serán avergonzados, porque ahora tiene el viejo quien los defienda. Me da ganas de tener más hijos, amor. Vamos a terminar rápido el culto. Pero eso, ¿cómo sucede? No se trata solo de tener hijos, se trata de invertir. Diga conmigo: invertir. Pero pastor, ellos ya están casados. No deje de invertir. Mi papá hasta el día de hoy sigue invirtiendo conmigo. ¿Y usted qué cree que le voy a devolver a mi papá cuando llegue mi turno? Le voy a bendecir, lo voy a cuidar. ¿Por qué? Porque son nuestra mejor inversión. Y quiero ir a la recta final. Nehemías capítulo 4 dice, versículo 12. Nehemías capítulo 4, versículo 12 dice: algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables. Miren, los acomodé por familias. Dice el versículo 14: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. No les tengan miedo. Lea conmigo, por favor. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. ¿Y qué dice? Y peleen, ¿cómo dice? Por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Hay muchos que han entendido al revés de este versículo. Y ellos están leyendo, dice: y el Señor les dijo: peleen con sus hermanos, peleen con sus hijos, peleen con sus hijas, peleen con sus esposas, en sus hogares. La Biblia no dice así. La Biblia dice: peleen por sus hijos. ¿Me está escuchando en esta tarde? Peleen por sus hijos, peleen por sus hermanos, peleen por su esposa, peleen por sus hogares. Hermano, Dios nos ha llamado a defender nuestra familia. Hemos dicho que la familia es lo más importante que tenemos después de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora mi pregunta para ustedes: ¿qué estamos haciendo para defenderlos? ¿Qué estamos haciendo para defender a nuestra familia? ¿Cómo estamos peleando para proteger a nuestro hogar? Pero es triste, muchos del día de hoy miran cómo sus hijos están siendo arrebatados quizás por el enemigo, por el mundo, por alguna adicción, por alguna cosa del enemigo. Los hogares están terminando, los matrimonios se están disolviendo. Ya no hay el mismo amor de antes. Y en vez de hacer algo, en vez de pelear, nos hemos cruzado de brazos. Y estamos dejando que el diablo gane ventaja.
Y que el diablo se nos ríe en la cara y empiece a destruir nuestra familia, nuestro hogar. El Señor dice, pelea, pelea, pelea por tu hogar. Pelea por tu esposa, pelea por tu esposo, pelea por tus hijos. No dejes que se lo lleven fácilmente a las drogas, a las calles, a las adicciones. Pelea, pelea, pelea. No pelees con ellos, pelea por ellos. Pelea, diga conmigo, pelea. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta hora. Usted y yo no podemos estar de brazos cruzados si nuestro hogar se está afectando. Yo no puedo estar de brazos cruzados si veo quizás que mi familia se está acabando. Y yo le agradezco a Dios que Dios me dio una esposa que sabe pelear. Ella supo pelear en el momento más difícil de nuestra relación. Cuando nos casamos nosotros, los primeros meses estuvo bonito, pero luego empezamos a tener tantas discusiones y mi esposa había leído mal el versículo. Y ella había leído, pelea con tu esposo, y bien obediente. Y seguíamos peleando en las discusiones. Y su servidor, hermano, no era alguien como para arreglar las cosas. Éramos para empeorar las cosas. Y un día mi esposa se cansó. Y se fue donde nuestro pastor. Y le dijo, pastor, no aguanto más. Llorando con mi hijo en los brazos. No aguanto más. Hasta aquí llegué. Hasta aquí ya no soporto más. Mi esposo no cambia, no mejora. Está de mal en peor, pastor. Ya no puedo más. Nada más me vine a despedir, que usted sepa que me voy. Y se estaba yendo a otro país con mi hijo. Y gracias a Dios que mi pastor le enseñó eso. Y le dijo, hermana Dalis, no se rinda. No se rinda. No se rinda. Pelee por su hogar, pelee por su esposo, pelee por su familia. Dios los ha llamado para hacer bendición, pero alguien tiene que empezar a pelear y a defender su familia. Mi esposa regresó quizás más aliviada y lo que empezó a hacer es empezó a pelear. Se ponía días enteros de ayuno, horas enteras de oración. Yo salía al trabajo muy por la mañana y mi esposa se quedaba orando horas enteras, llorando ahí en la presencia de Dios, ayunando días enteros en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ella entendió que alguien tiene que empezar a defender la familia que Dios nos ha dado. No puedo dejar que el diablo se lo vaya llevando fácilmente. No, voy a pelear por mi familia. Y gracias a Dios, a los meses el Señor nos empezó a ayudar. Las cosas fueron mejorando y después de tantos años, imagínense si no hubiese mi esposa peleado, si se hubiese rendido, el día de hoy yo no estuviera con mi esposa. No sé si estuviera con otra señora, estuviera quizás con otros matrimonios, quizás con otros hijos, con hogares destruidos y disfuncionales, en caos. Gracias a Dios por mi esposa y le agradezco a Dios por mi esposa. Ella peleó y peleó y peleó y juntos los dos hemos podido crecer a nuestros 3 hijos. No hay más, gracias a Dios, no tengo problemas de estar preocupándome. Tengo mis 3 hijos y juntos hemos estado. Y luego cuando mis hijos estaban empezando a descarriarse, mi esposa y yo hemos peleado de rodillas en el altar. Días de oración, horas de oración, días de ayuno, peleando. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis hijos se vayan al infierno. Yo no quiero que mis hijos se vayan al mundo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese debe ser su sueño, hermano. Ese debe ser su sueño, hermana. Pero alguien tiene que pelear por su familia. Quiero decirle a alguien, no se rinda en esta hora. Quiero decirle de todo corazón, no se rinda. No se rinda. No se rinda. ¿Me está escuchando en esta hora? Si usted tiene que pelear solo o sola, no importa. Dice la Biblia, acuérdese del Señor grande y temible. Es decir, hay alguien que va a estar peleando con usted. Alguien va a estarle dando la mano a usted. Mi esposa tenía que irse a veces cuando yo estaba así, hasta se iba solita a la iglesia y por ahí era una zona oscura. O es hasta el día de hoy un
un hospital psiquiátrico, a veces los loquitos se escapaban y algunos eran quizás agresivos, y ella sola cargaba a mi hijo. Y él se hubiese podido quedar cruzado de brazos en casa. Pero allí estaba yendo a pelear en el altar. En el altar. Clamando por su esposo. Señor, mi esposo no es para el mundo. Mi esposo no es para las cosas de este mundo. Mi esposo no es para el adulterio. No. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, diga conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sus hijos van a continuar el legado. Alguien diga amén. Por Dios, ayúdenme en esta hora. Estoy predicando para su familia. Sus hijos deben continuar su legado. Sus hijos van a estar predicando en este lugar. Sus hijos van a estar ayudando a personas. Sus hijos van a continuar con esta tarea. ¿Por qué? Porque yo hoy voy a decidir pelear por mi familia. Yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa serviremos. No se rinda, hermano. No se rinda. Hermana, siga orando por su hijo. No deje de orar por su hijo. Hermano, no deje de orar por su familia. Quizás tarde, parece que no hay esperanza. Hermano, el Señor va a llegar con una respuesta. Y finalmente quiero leer Hechos 10:24, y esto es quizás una parte importante. El versículo 24, hablando de Cornelio. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes, ¿qué más dice? Y amigos íntimos que había reunido. Versículo 27. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró ¿a cuántos? A muchos reunidos. Versículo 33. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir, le está diciendo Cornelio a Pedro. Ahora dice, estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. En otras palabras, Cornelio había aprendido la importancia que tiene la familia, sus amigos, sus seres queridos, personas cercanas. Y quizás dice Cornelio, yo no les puedo explicar de la palabra, pero voy a traer a un pastor, a un predicador que nos predique el mensaje. Pero yo voy a hacer lo que puedo. Voy a reunir a toda mi familia. ¿Por qué? Porque yo quiero que todos ellos conozcan a Jesús. Que todos ellos tengan un encuentro con Jesús. Querido, escúchame esto. Y todo lo que acabo de mencionar hasta aquí está bien. Que sus hijos tengan títulos, y eso está bien. Que sus hijos logren profesiones, y eso está bien. Que sus hijos logren sueños, y eso está bien. Y hay que apoyar a nuestros hijos. Alguien diga amén en esta hora. Vamos a apoyar. Pero hermano, ¿de qué sirve que tenga profesiones, títulos y dinero si no han tenido un encuentro con el Señor? ¿De qué sirve? Porque con títulos y dinero se irán al infierno, a la condenación eterna. Pastor, no hable muy duro, por favor, no sea muy pesado. Es que alguien tiene que decirlo. Sobre todas las cosas, usted necesita que su familia tenga un encuentro con el Señor. Hay muchos les pueden hablar de todo y hablan de tantas cosas y motivan a sus hijos, son amigos de sus hijos, pero les cuesta hablar sobre Jesús. Les cuesta. Yo le dije al comienzo, si Jesús está en el centro, eso es lo que va a hacer que su familia sea una familia sólida. Mi pregunta para usted simplemente es, ¿usted ya ha tenido un encuentro con Jesús? Usted como persona, si ya lo ha tenido, le felicito. Ahora mi pregunta siguiente es, ¿su familia ya ha tenido un encuentro con el Señor? Y ganarlos para el Señor no es tarea fácil. No es nada sencillo. Es poner un fondo, por favor. No es nada sencillo. Nuestros hijos se nos querían descarriar cuando estaban en la adolescencia. Yo les conté la lección anterior. Y no era tan fácil para nosotros. Quizás no era tan sencillo lograr que ellos puedan acercarse a Dios, porque las circunstancias, las cosas
de la vida los estaba jalando, quizás atrayendo hacia una vida no tan correcta. Y nosotros estábamos en esa incertidumbre, en esa lucha, estábamos en esa dificultad. Hubiéramos podido quedarnos cruzados de brazos, pero empezamos a orar, a clamar a Dios, a buscar de Dios. Tomamos las decisiones con mi esposa de hacer cambios en nuestras vidas, porque a veces los hijos son el reflejo de nosotros. A veces hacemos las cosas mal, decidimos cambiar, mejorar, y sobre todas las cosas buscar que nuestros hijos tengan un encuentro con el Señor. Porque ¿de qué sirve todo lo demás? ¿De qué sirve todo lo demás si ellos no conocen al Señor? Y los padres que tienen hijos pequeños desde ahora tienen la oportunidad de inculcar a esos niños en las cosas de Dios. No deje de darles solo el celular para que se calmen, corríjalos, diríjalos, denles, hermano, disciplínelos, póngales límites, pero de cuando en cuando, hermano, tengan ustedes esos tiempos para hablar del Señor. No en la iglesia les van a enseñar la escuela dominical, no, esa no es tarea de la iglesia. Sáquese ese mensaje, sáquese ese concepto. Esto no es tarea de la iglesia, es tarea de cada uno de los guerreros que somos los padres, que somos la familia. Siéntese con ellos, hábleles del Señor. Nosotros hemos compartido historias de la palabra, les hemos puesto al alcance de ellos Biblias, no la Biblia normalmente que tenemos, Biblias con dibujitos que ellos puedan leer y entender. Les hemos comprado videos. ¿Qué no hemos hecho con mi esposa para que mis hijos tengan un encuentro con el Señor? Hemos invertido, claro, pero esa es la mejor inversión que puedo hacer. Más que la misma carrera, más que las mismas cosas que ellos puedan conseguir, que ellos tengan un encuentro con Jesús, es la mejor herencia que yo les puedo dejar. Porque quizás, como yo dije al comienzo, yo me voy a separar de ellos, pero el Señor jamás los va a dejar. ¿Cómo está usted guiando a su familia en la vida espiritual? ¿Está siendo ejemplo? ¿Les está inculcando? ¿Usted está orando con ellos? ¿Está orando por ellos? ¿Les ve orar? ¿Les ve tratar bien a su esposa, al esposo? ¿Les ve amarse con respeto y con cariño? ¿O mira maltratos y gritos en la casa? Porque ellos, más que oír palabras, quieren ver el ejemplo de nosotros. Colóquese sobre sus pies en esta hora, por favor. Si su familia es su mayor riqueza, necesita usted invertir en ellos. Timoteo 5:8 dice el texto que leí al inicio: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa. Pongan el versículo, si lo pueden poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que un incrédulo. Los hijos no se los trae por traerlos. A los hijos hay que cuidarlos. A la familia hay que cuidarla. Y eso no es tarea del gobierno, ni piense en el gobierno. Esa no es tarea del teniente político, o del presidente del GAD, o de la iglesia pentecostal. Ahí se llama centro familiar. Ellos se van a encargar. No, no es el deber nuestro. Por eso yo le estoy enseñando, para que usted sea responsable de su familia. Un día no muy lejano, y ese es mi sueño, un día no muy lejano, cuando llegue la final trompeta, quiero ir con mi esposa, quiero ir con mis hijos al llamado final al reino de los cielos. Y si Dios me da mis nueras, me da mi yerno, me da mis nietos, quiero ir con ellos, tomado de la mano al reino de los cielos.
Quizás no puedo tener grandezas ni riquezas, no puedo tener tantas otras cosas, pero quiero tener a Jesús en el centro de mi vida, en el centro de mi familia. Y qué lindo será ir al cielo sabiendo que mi casa y yo estamos en ese lugar. Y qué terrible será ir al cielo, yo ser salvado y saber que mis hijos no podrán ir conmigo, o mi familia no podrá ir conmigo, sino que tendrán que ir al lugar de tormento, porque cuando tuve la oportunidad no cuidé la mayor riqueza que tenía, que es mi familia. Cierre sus ojos, levante sus manos.